tiene el sistema inmune innato para ayudar a controlar de cierta forma la formación de células que puedan ser anormales o que puedan ya estar dañadas. Por lo tanto, entonces el MBLE también tiene la capacidad de distinguir entre una salud y la enfermedad. Sin embargo, no es específica. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene la capacidad de distinguir microorganismos, no puede diferenciar si estos son bacterias o virus. Esto le confiere entonces al sistema inmune innato la capacidad de no tener reconocimiento específico. Se necesita entonces el sistema inmune adaptativo para poder determinar o ser más específico en cuanto a diferenciación de bacterias, virus, hongos, etc. Sin embargo, como les he comentado, el sistema inmune innato sí tiene un control, aunque es un poco rústico y no tan específico como el sistema inmune adaptativo, sí tiene este control y esta regulación para tratar la manera de evitar tener daño al mismo organismo. Entonces, el sistema inmune innato se basa en moléculas y células preexistentes, que estas pues obviamente van a atacar a los microorganismos que están invadiendo al huésped o en este caso al organismo. Estas células pues ya hemos mencionado que se encuentran, por ejemplo, los mastocitos, los macrófagos, existen también las células linfocitos natural killer, que lo que favorecen es que al estar circulando o al activarse o al ser llamadas al sitio de inflamación o de infección, entonces empiezan a ejercer su actividad fagocitaria. Es muy importante mencionar que el sistema inmune innato protege contra la infección eliminando al agente infeccioso. Sin embargo, no puede responder específicamente a microbios u otro material extraño como un antígeno. Para esto necesita se menciona de que debe tener actividad del sistema inmune adaptativo para entonces determinar que si va a actuar sobre un antígeno o sobre una sustancia específica. Lo que quiero decirles acá es que el sistema inmune innato no es específico, pero el sistema inmune adaptativo sí es bastante específico. Por lo tanto, van a requerirse los dos sistemas en muchas ocasiones para tratar la manera de controlar la infección o la inflamación. ¿Por qué existe entonces el sistema inmune adaptativo? Pues se ha visto que los microbios tienen la capacidad de evolucionar, de mutarse, ¿verdad? Y muchas veces al mutar pueden perder estos receptores, por ejemplo, tipo TOL, o perder la capacidad de unión de lectina a manano, lo cual puede de cierta forma enmascarar al sistema inmunológico o no permitir que el sistema inmune innato pueda reconocer a estos microbios o estos microorganismos. Sin embargo, por eso es que el sistema inmune adaptativo se ha desarrollado a través de la capacidad de reordenar ciertos genes que al expresarse entonces van a permitir que se dé el reconocimiento de antígeno y por lo tanto entonces los linfocitos puedan tener la capacidad específica de expresar este receptor como tal y permitir que se pueda generar una diferenciación y una ampliación de los linfocitos para, por lo tanto, entonces poder atacar al microorganismo que está provocando problemas. ¿Ok? Por ahí vi que doctor, sí. la mano. Buena pregunta. No le escuché bien, pero ¿cuál había dicho que podía ser la razón por la que se enmascarara a las células tipo TOR o al MBL y que por eso también surgía la respuesta del sistema inmune adaptativo? Sí, acá lo que pasa es que recordemos que los microbios o los microorganismos pueden mutarse y al mutarse pueden dejar de expresar receptores tipo TOL o pueden dejar de expresar receptores de manano a unión, de lectina a unión a manano. Y esto pues obviamente va a favorecer a que el sistema inmune innato no tenga la capacidad de identificar a estos microorganismos o a estos microbios. Es la razón por la cual existe el sistema inmune adaptativo, de que va a permitir expresar receptores específicos que van a identificar antígenos que pueden estar en otras partes
de la superficie del microorganismo y por lo tanto entonces tener mejor efecto o inclusive destruir a estos microorganismos, garantizando de que se está dando la identificación de estos antígenos. Gracias. Dentro del sistema inmune adaptativo tenemos 3 grupos de moléculas que son importantes para el reconocimiento específico de antígenos extraños. Estos 3 grupos de moléculas básicamente se presentan 2 como receptores de las células B y de las células T. Los receptores de las células B se conocen como BCR y los receptores de las células T se conocen como TCR. Muy importante también mencionar que los receptores de las células B también se secretan a partir de células B diferenciadas como células plasmáticas y esto es lo que permiten es crear un receptor de antígeno soluble que se conoce como anticuerpo. Por último, el tercer grupo del sistema inmune adaptativo como receptores está el complejo de histocompatibilidad mayor, que existe porque pues obviamente va a favorecer la presentación de antígenos, lo cual va a favorecer a que se dé una interacción con las células T, entonces las células T puedan ejercer su efecto sobre la célula que está siendo infectada. Las moléculas de complejo de histocompatibilidad mayor funcionan para presentar antígenos a las células T, como les acabo de mencionar. Y se ha mencionado que las moléculas del receptor de las células T, tanto BCR, TCR, como también las moléculas de complejo de histocompatibilidad, tienen algunas estructuras que pueden ser parecidas y son parte de la familia de moléculas de proteínas que utilizan el plegamiento de inmunoglobulinas. Por lo tanto, esta familia, en general estos receptores, se conocen como la superfamilia de las inmunoglobulinas. ¿Ok? ¿Qué pasa con los receptores de células B y células T? Se ha mencionado que cada célula B o cada célula T va a expresar un receptor de antígeno único en su superficie celular. Esto es muy importante porque por eso es que existen una variedad de linfocitos B o linfocitos T que pueden estar circulando de forma inactiva en el torrente sanguíneo. ¿Qué va a pasar? Cuando se identifique un antígeno extraño, se va a ir a buscar a ese linfocito B o a ese linfocito T que tenga el receptor que mejor se adapte al antígeno que se está identificando o que está produciendo el estímulo o la infección o inflamación. Y esto, entonces, lo que va a producir es que este linfocito B o este linfocito T se empiece a clonar o se amplíe, es decir, produciendo más células hijas que vayan a tener o expresar este receptor específico al antígeno que se está presentando. Esto va a favorecer a que se dé una mejor respuesta o una ampliación de la respuesta para, como les digo, atacar o producir las sustancias necesarias para llamar a otras células que puedan tener efecto o puedan atacar ese antígeno y que se está identificando en un microorganismo determinado. Esto permite que la diversidad de receptores se genere mediante el reordenamiento de genes. ¿Qué quiero decirles con esto? De que también los linfocitos B y los linfocitos T tienen la capacidad de reordenar sus genes. Esto porque puede pasar de que puede identificar diferentes antígenos y para tratar la manera de tener receptores que se adapten de mejor forma a esos antígenos, las células B y las células T tienen la capacidad de reordenar genes y poder expresar antígenos diferentes. ¿Qué quiero decirles con esto? Acá les pongo un ejemplo. Está, por ejemplo, una serie de genes, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Que pueden existir espacios en blanco, ¿verdad? O pueden existir genes que se expresan de mayor o corta cadena. Entonces, ¿qué hacen las células B o las células T? Pueden acortar estas cadenas o pueden quitar los espacios en blanco o pueden quitar algunos genes doblándose en círculo, ¿verdad? De esta forma, entonces, produciendo receptores que puedan
adaptarse de mejor forma al antígeno que se está identificando. Esto es más que todo porque ha ocurrido una evolución de tal forma de que se logre adaptar el sistema inmunológico adaptativo, valga la redundancia, a los diferentes microorganismos que se puedan presentar o que el cuerpo pueda estar presente o expuesto. Esto también da la respuesta, por ejemplo, que existen microorganismos, para no ir tan lejos, como el virus de la influenza, que el virus de influenza usualmente se muta cada año. Entonces lo que hace el cuerpo, la capacidad del cuerpo es reordenar estos genes para tratar la manera de expresar receptores que tengan mejor afinidad a ese virus que se mutó nuevamente y que entonces pueda tener interacción la célula B o la célula T específicamente a ese nuevo virus. Eso es parte de la capacidad que tiene el sistema inmune adaptativo a través de las células B y las células T. Entonces, los fragmentos de genes se unen para formar un gen receptor de antígeno completo, solo en linfocitos individuales a medida que se desarrollen. Y el proceso de reorganizar y unir fragmentos de genes de receptor de antígenos crea una diversidad bastante alta de poder identificar o adaptarse a estos antígenos específicos. ¿Y Sofía? Sí, disculpe, yo tengo una duda. Digamos, las células MHC no necesitan el reordenamiento genético también para, digamos, para poderse unir al patógeno y mostrárselo a las células T, ¿o cómo funciona ahí? Bien, pues va a existir un reordenamiento, pero usualmente este reordenamiento es heredado, Sofía, a diferencia de las células B y las células T, que tienen la capacidad de reordenarse cada vez que están expuestos a un nuevo microorganismo, mientras que los complejos de histocompatibilidad mayor sí van a tener un reordenamiento, pero usualmente esto es heredado. Es decir, el papá y la mamá van a heredar los genes que van a codificar los complejos de histocompatibilidad, Sofía. Pero entonces, digamos, el patógeno se va a unir al receptor, digamos, que mejor se adhiera, digamos, de las células B o T, y a partir de eso, estas células se van a tener un reordenamiento genético para ser aún más específicas. Exacto. Van a tener un reordenamiento para tratar la manera de expresar receptores que se adapten de mejor forma al antígeno que se está presentando, es decir, el antígeno identificado en algún microorganismo o algún microbio. Ya, muchísimas gracias. Ok. Bueno, entonces, los genes que codifican los receptores de antígenos de células B también se someten a un proceso durante la respuesta inmunitaria llamado hipermutación, para, como les digo, crear receptores que se adapten aún mejor al antígeno extraño. Entonces acá vuelve otra vez, se los enseño para que ustedes tengan una mejor comprensión. Pueden existir estos genes, por ejemplo, en las células B o las células T, y que, por ejemplo, para expresar determinado receptor, tengan que, por ejemplo, acortarse el gen tipo J, o inclusive acortarse y expresarse nada más un fragmento del gen B, por ejemplo, o cortar una parte del gen C, y esto lo que va a permitir es crear como una hipermutación, que lo que va a favorecer a la presencia de genes específicos para expresar receptores específicos en la superficie y por lo tanto crear receptores que se adapten mejor al antígeno que se está presentando del microorganismo nuevo o extraño que se está exponiendo el cuerpo. Este proceso de mutación rápida de secuencias que codifican el sitio de unión del antígeno crea mucho más receptores únicos y un repertorio más específico y diverso, que es algo que permite el sistema inmune adaptativo a través de las células B y las células T. Es decir, tener una mayor especificidad, una variedad bastante alta de receptores a los cuales se pueda unir el antígeno y por lo tanto tener una mejor respuesta. Mucho cuidado con esto porque lamentablemente, a pesar de que existe una variedad bastante alta de receptores de células B y células T, puede pasar de que puede existir un virus nuevo que no tenga antígenos que pueda reconocer el cuerpo, o que, por ejemplo, sea la primera vez que el virus o el microorganismo o bacteria
está ingresando al organismo y el cuerpo o el sistema inmune adaptativo no tiene ningún receptor para ese antígeno. Acá lo que va a pasar, pues obviamente es que el sistema inmune no va a ser activo, no va a existir ningún estímulo y por lo tanto entonces no se genera una respuesta inmunológica o básicamente lo que pasa es que el cuerpo puede quedar desprotegido y el microorganismo puede llegar a cualquier parte y producir entonces manifestaciones clínicas y por lo tanto enfermedad en el paciente. ¿Qué pasa con las moléculas del complejo de histocompatibilidad mayor? Estas son proteínas codificadas por genes y representan el tercer grupo de moléculas receptoras de antígeno. Mucho ojo, las moléculas de complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1, estas sí se encuentran en todas las células. Solo las moléculas de complejo de histocompatibilidad tipo 2 o clase 2, estas se van a encontrar en células presentadoras de antígeno, es decir, en células B, macrófagos y células dendríticas, ¿sí? Entonces es muy importante que recuerden eso. Las clase 1 sí se encuentran en todas las células, pero las clase 2 sí solo van a ser específicas para células presentadoras de antígeno. Recordemos que el receptor de las células T puede reconocer un antígeno extraño solo si se encuentra como un complejo con una molécula de complejo de histocompatibilidad mayor, ¿sí? Entonces, para que entendamos esto, recordemos de que las células linfocitos T van a tener actividad o van a ser estimuladas solo si hay presentación de antígeno. Para eso se requiere una célula que usualmente es un macrófago, una célula plasmática, una célula dendrítica, que lo que hace es que genera una molécula de complejo de histocompatibilidad mayor en la cual presenta un antígeno. Básicamente lo que hace es como sacar un pedacito del microorganismo que le es conocido al sistema inmunológico y que a través del receptor específico del linfocito T lo va a identificar y entonces va a generar pues obviamente una respuesta inmunológica. ¿Qué respuesta produce? Pues obviamente sustancias del linfocito T, en este caso citotóxico, que pueden actuar sobre la célula infectada produciendo su apoptosis. Recordemos que, por ejemplo, si lo que se está haciendo es el estímulo de un linfocito B, el linfocito B lo que va a hacer es que va a producir inmunoglobulinas, que estas inmunoglobulinas lo que van a hacer es que se van a ir a instalar en la superficie de los microorganismos para que también las células T puedan identificarlas como extrañas. También va a pasar que tanto los linfocitos T como los linfocitos B van a producir sustancias que van a hacer que se diferencien o se activen otros linfocitos. También van a producir liberación de citotoxinas que van a favorecer que haya, por ejemplo, la llamada de otras células como neutrófilos u otros macrófagos como vimos el día de ayer. Y eso va a favorecer a que entonces se dé una respuesta a nivel local o donde está ocurriendo la infección o la inflamación. Esto es muy importante porque recordemos de que a diferencia de las células o los linfocitos T, las células B sí se van a poder unir directamente al antígeno, mientras que los linfocitos T sí van a tener que tener la interacción a través de células. Por lo tanto, se llama una respuesta mediada por células. Recordemos entonces que la función fisiológica de las moléculas de complejo de histocompatibilidad mayor es capturar y mostrar antígenos de microbios asociados a las células como proteínas virales para que las células T las puedan identificar entonces como extrañas. ¿Sí, Sara? Sí, disculpe, doctor, solo con la diapositiva anterior. Las células B también funcionan como presentadoras de antígenos, ¿verdad? Pero en este caso, el linfocito T no puede destruir a la célula B, como sería en el caso de un macrófago. Sí lo puede destruir, Sara. Sí lo puede destruir. Sí lo puede destruir. ¿Por qué? Porque acá lo que pasa es que la célula B va a estar infectada. Es decir, adentro de la célula B puede existir el microorganismo fagocitado.
Entonces, por lo tanto, entonces sí puede tener efecto el linfocito T para matar esa célula que está infectada. Ah, ok, gracias. Bueno, acá es lo que les mencionaba a su compañera anteriormente. Cada persona tiene aproximadamente 6 productos genéticos de complejos de histocompatibilidad clase 1 y clase 2 diferentes. Esto también significa de que, por ejemplo, si cada papá tiene 6 moléculas diferentes, ¿sí? A un hijo se le van a heredar 12 moléculas diferentes porque van a ser 6 del el papá y 6 de la mamá, ¿sí? Y estas son las moléculas que van a tener actividad al momento de tener respuesta inmunológica. Entonces, a diferencia de los receptores de las células B o células T que difieren en cada linfocito de un individuo, todos los alelos del complejo de histocompatibilidad mayor son iguales en un individuo, pero son diferentes entre individuos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, como les mencionaba, usualmente solo se van a terminar desarrollando 6 tipos de complejos de histocompatibilidad en mayor tipo 1 y 6 complejos de compatibilidad tipo 2, los cuales le van a conferir a un individuo la capacidad de reconocer ciertos antígenos y por lo tanto entonces tener esta respuesta inmunológica. A diferencia de las células B y células T, lo que permiten es, como les había mencionado, tener un reordenamiento del material genético y producir una cantidad variable de receptores para diferentes antígenos. Acá, en el caso de complejos de histocompatibilidad mayor, es muy importante que entendamos que va a ser una cantidad limitada y va a depender mucho de la herencia o de los genes que se heredaron por parte de los papás. Entonces vamos a ver un video. Esto es para que entiendan ustedes cómo actúa la lectina de unión amanano, ¿ok? Solo permítanme, quiero ver si está activado el sonido. Ok. La vía de las lectina. La vía de las lectinas se inicia con la unión de proteínas del hospedador a superficies microbianas. Las lectinas son proteínas que reconocen como blancos carbohidratos específicos y se unen a ellos. Puesto que la lectina que activa el complemento se une a residuos de manosa, algunos autores llaman a esta vía la vía de MBL, por sus siglas en inglés, o vía de lectina de unión a manosa. Al igual que en el caso de la vía alterna, la activación de la vía de lectina no depende de anticuerpos. Sin embargo, el mecanismo es más similar al de la vía clásica que al de la vía alterna, porque después de iniciar se prosigue a través de la acción de C4 y C2 para producir proteínas activadas del sistema del complemento, como se puede observar en la siguiente figura. La vía de las lectinas se activa cuando la lectina de unión a manosa se une a residuos de manosa en glucoproteínas o carbohidratos sobre la superficie de microorganismos, incluidas ciertas cepas de Salmonella, Listeria y Neisseria, además de los hongos Cryptococcus neoformans y Candida albicans y algunos virus, como VIH-1, y virus sincicial respiratorio. Las células humanas normalmente tienen residuos de ácido siálico que cubren los grupos azúcar reconocidos por la lectina de unión a manosa, y por lo tanto no son blancos para la unión. La lectina de unión a manosa, miembro de la familia de las colectinas, es una proteína de fase aguda y su concentración aumenta durante las reacciones inflamatorias. Su función en la vía del complemento es similar a la del C1Q, al que se asemeja en estructura.
Después de que la lectina de unión amanosa se une a los residuos de carbohidrato en la superficie de una célula o patógeno, a ella se fijan las proteasas de serina relacionadas con la lectina de unión amanosa, que son MASP1 y MASP2. El complejo activo formado por esta vinculación causa escisión y activación de C4 y C2. Las proteínas MASP1 y MASP2 tienen similitudes estructurales con C1R y C1S, e imitan sus actividades. Este modo de activar los componentes C2 a C4 para formar una convertasa de C3 sin necesidad de unión de anticuerpo específico representa un mecanismo innato de defensa importante comparable a la vía alterna, pero que utiliza los elementos de la vía clásica, excepto las proteínas C1. ¿Alguna duda con la vía de lectina? ¿No? Bueno, vamos a pasar al siguiente video. Este sí necesito que pongan bastante atención, es un poco largo, pero es para que ustedes entiendan mejor cómo funcionan los receptores tipo TOL. ¿Ok? Vale. Entonces vamos a comenzar con unos receptores que se llaman de tipo TOL o también conocidos como TLR. Entonces, estos receptores de tipo TOL o TLR van a ser 9 receptores, es decir, una familia de 9 receptores que los vamos a enumerar del número 1 al número 9. Entonces tenemos del TLR1 hasta el TLR9. Ahora bien, estos receptores son súper específicos ya que los podemos encontrar en la membrana o los podemos encontrar en el retículo endoplásmico, ¿vale? Entonces, a partir de todo este retículo endoplásmico van a surgir los endosomas. Entonces, también podemos encontrarlos en los endosomas de manera normal. Entonces, haciendo esta diferenciación de los receptores, podemos encontrar que los encontramos en la membrana y también los encontramos en los endosomas, si es que nacieron del retículo endoplásmico, ¿vale? A partir del retículo endoplásmico van a salir estos endosomas. Ahora bien, ¿cuáles son los receptores que son característicos de la membrana? Van a ser el 1, el 2, aquí se comen al 3, el 3 va a ser parte de los endosómicos, el 4 va a ser el membranal, 5 y el 6, ¿vale? Mientras que todos estos receptores, es decir, el restante de todos estos que no pertenecen a la membrana como tal, van a ser endosómicos y van a ser comúnmente el número 3, el 7, el 8 y el 9. Entonces, dependiendo de dónde se encuentren, van a cambiar en qué van a reconocer, porque pues prácticamente los membranales van a reconocer microorganismos que están extracelulares y los receptores que son endosómicos van a reconocer microorganismos intracelulares, sobre todo virus, ¿vale? Entonces, vamos a ver cada uno de ellos o cuáles son como las diferencias entre los 9 receptores. Entonces, primero vamos a hablar sobre la estructura de cómo se conforma un receptor de tipo TOL. Entonces, tiene esta forma súper característica como en forma de una llave. Y entonces tenemos la región extracelular, que es la región que se encuentra como tal fuera de la membrana. Entonces, esta región extracelular va a poseer una alta cantidad de aminoácidos llamados leucinas. Entonces, gran parte de todo lo que se encuentra en la parte exterior de la célula va a contener una alta cantidad de leucinas. ¿Para qué tenemos una alta cantidad de leucinas? Pues bueno, por lo menos en estos receptores se describe que a partir de ellos o en esta parte de la región extracelular se produce la identificación de los PAMs y los DAMs, ¿vale? Entonces, prácticamente la región extracelular va a estar relacionada con el reconocimiento de estos antígenos, tanto si son DAMs o como si son PAMs, ¿vale? Ahora bien, tenemos una región transmembranal, que es la región que se encuentra atravesando la membrana celular. Entonces, por ejemplo, supongamos que todo esto es la membrana y justamente este pedazo del receptor como tal va a estar de forma transmembranal, es decir, a lo largo de la membrana. Y por último, tenemos una región que es intracelular. Esta región que es intracelular
pues prácticamente va a contener igual aminoácidos que se van a agrupar para conformar lo que sería una parte que se llama dominio TIR. Entonces, la región intracelular, es decir, la región que se encuentra por dentro de la célula y mirando al citosol, se va a caracterizar porque va a contener un dominio TIR. Entonces, este dominio TIR va a encontrarse aquí y comúnmente cuando, por ejemplo, se pega un PAMP al TLR y produce la activación de este receptor, pues entonces la señal o los cambios conformacionales de la proteína ocurren hacia abajo de manera que llegan al dominio TIR. Y en el dominio TIR, cuando se activa, prácticamente es capaz de interactuar con otras proteínas. Es capaz de, por ejemplo, llamar a otra proteína que puede llevar un mensaje al núcleo. Entonces, como tal, a la parte intracelular se le conoce como transmisor de señales. Esto quiere decir que a partir de la región intracelular se va a continuar el mensaje o se va a mandar el mensaje hacia el núcleo de la célula de que se encontró algo que no debería de haberse encontrado y que por lo tanto hay que causar inflamación. Entonces el dominio TIR está ligado precisamente a todas estas señales que se van a transmitir en el citosol una vez que se identifique a un antígeno, ¿vale? Entonces, continuemos. Algo muy común en estos receptores de tipo TLR es que van a formar dímeros. Prácticamente quiere decir que se van a unir en grupos de 2. Entonces, cuando tenemos a un TLR como el que encontramos aquí, solito le vamos a denominar monómero, pero comúnmente lo que suelen hacer es formar dímeros. Es decir, pueden ser 2 TLRs. Entonces, estos dímeros pueden ser homodímeros, es decir, si son los mismos TLRs, suponiendo que, por ejemplo, se una un TLR2 con el TLR2, por ejemplo, o heterodímeros, suponiendo que cualquier TLR, por ejemplo, el número 4, se una con otro completamente distinto, el TLR9, por ejemplo. Entonces, estos dímeros son súper característicos de estos receptores y los vamos a dividir en 2, en homodímeros si son iguales o en heterodímeros si son diferentes TLRs. Entonces, sobre todo, se van a encontrar algunos en la conformación de monómero, es decir, la gran mayoría van a ser monómeros. Y cuando llega un PAMP, es decir, cuando llega un antígeno al receptor, este receptor se va a dimerizar, ¿vale? Va a pasar por el proceso de dimerización y entonces se va a pegar con otro TLR. Más adelante lo voy a explicar de nuevo, pero prácticamente esa es una propiedad de estos receptores, que son capaces de unirse con otros receptores iguales o diferentes, ¿vale? Entonces tenemos a los TLRs que son membranales, es decir, aquellos que van a estar en la membrana, y entonces ya habíamos dicho que pertenecen desde el número 1 hasta el número 6, saltándonos al número 3, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, prácticamente el 3 va a pertenecer a los endosómicos. Ahora bien, de manera normal vamos a encontrar que el TLR1 con el TLR2 van a estar unidos. Entonces, este va a ser un dímero de tipo heterodímero, ¿vale? Este heterodímero va a encontrarse aquí en la membrana y precisamente se caracteriza porque va a reconocer cualquier péptido que contenga la bacteria, pero ese péptido va a ser característico porque también va a tener una parte lipídica, es decir, una parte con algún ácido lipídico que va a estar en esa proteína. Entonces, el TLR1 con el TLR2 van a reconocer sobre todo a los lipopéptidos bacterianos, ¿vale? Al igual que, por ejemplo, la combinación del TLR2 con el TLR6. Entonces, hasta aquí todo bien. Y luego tenemos al TLR2. El TLR2 sobre todo va a reconocer peptidoglucanos bacterianos, es decir, igual, de la misma forma, todos estos péptidos y todos estos glucanos que se encuentran en la pared celular de una bacteria. Y de hecho, algo que aquí no está escrito, pero el ácido lipoteicoico, bueno, lipoteicoico, el que vimos en un inicio de la clase, pues que pertenece como tal a todas estas bacterias gram positivas. No, pertenecían a las gram negativas, como tal, a las gram negativas.
prácticamente el ácido lipoteicoico va a ser reconocido por el TLR2, ¿vale? Entonces, también el ácido lipoteicoico se reconoce por el TLR2. Ahora bien, el TLR4 es súper importante y bastante preguntable para ustedes, ya que va a reconocer precisamente el lipopolisacárido, que se va a encontrar sobre todo en las bacterias gram positivas, y también el TLR5 va a reconocer a todo lo que sería la flagelina, es decir, estas proteínas que están como tal en los flagelos de las bacterias. Entonces, como notan, todos estos TLR membranales van a reconocer sobre todo a bacterias que son extracelulares, que se encuentran por fuera de la célula, como tal. Entonces, cada uno de ellos va a reconocer siempre lo mismo, nunca va a cambiar nada y siempre vamos a esperar que van a reconocer exactamente lo mismo, ¿vale? Ahora bien, cambiemos de presentación, de diapositiva, y vamos ahora a encontrar a los TLR que son endosómicos. Estos TLR que son endosómicos, pues van a encontrarse igual dentro van a encontrarse en el interior de la célula, en los endosomas que provienen del retículo endoplásmico. Y entonces vamos a encontrar sobre todo al TLR3, que era el que nos habíamos comido en la diapositiva pasada, y ahora sí el TLR7, el 8 y el 9. Entonces, estos TLRs, debido a que se localizan aquí en el endosoma como tal, pues van a reconocer sobre todo a los microorganismos que son intracelulares. Estos microorganismos intracelulares pueden ser bien los virus o pueden ser bacterias intracelulares que necesitan estar en el citosol de la célula para poder dividirse o multiplicar. Entonces, estos microorganismos intracelulares comúnmente suelen liberar sus ácidos nucleicos, ya sea al citosol o suelen aquí mismo dentro de los endosomas liberar su ácido nucleico, y de esta forma el ácido nucleico queda expuesto ante estos TLRs. Entonces tenemos diferentes especificidades. Por ejemplo, el TLR3 sobre todo va a reconocer el ARN que es bicatenario, es decir, este ARN que va a contener una doble cadena. ¿Está bien? Ahora bien, el TLR7 va a reconocer el ARN monocatenario, al igual que el TLR8. Entonces, TLR7 y el TLR8 van a reconocer exactamente ARN de tipo monocatenario. Mientras que, por último, el TLR9 va a reconocer sobre todo ADN, pues el ADN bacteriano, el ADN de las bacterias intracelulares, que como les había comentado, tienen una alta cantidad de islas CpG o de islotes CpG. Entonces, sobre todo estos TLRs van a estar relacionados con la identificación de microorganismos intracelulares. Ahora bien, aquí comienza como la parte complicada porque son como muchas señales, es decir, vamos a ver ahora qué es lo que pasa dentro de la célula cuando se activan estos receptores y entonces voy a tratar de explicarlo de la mejor manera que pueda. Si no le entienden me dicen, pero pues bueno, aquí es muy importante que le pongan atención a los colores de las flechitas, o sea, más que nada estos colores, ya que van a ser como muy importantes. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de todos los TLRs que ya mencionamos y qué es lo que pasa cuando se unen los PAMs, ¿vale? Entonces, supongamos que comenzamos con un PAM bacteriano, es decir, una toxina, cualquier toxina que ustedes gusten, que es producida, y entonces esta toxina va a llegar y se va a pegar a los TLRs de la membrana. Entonces, comúnmente el TLR1, el 2, el 5 y el 6 van a reaccionar de la misma manera, que es prácticamente enviando la señal de manera citosólica. Esta señal citosólica va a viajar por todo el citosol hasta encontrar una proteína adaptadora. Esta proteína adaptadora se va a llamar MID88, ¿vale? Entonces, MID88 va a ser una proteína que va a ser esencial en la transmisión de la señal de los receptores hacia el núcleo. Prácticamente la señal lo que se necesita es que llegue hasta el núcleo. Entonces, un paso importante de toda esta transmisión de la señal es que se utilice esta proteína adaptadora. Ahora bien, tenemos del otro lado otra proteína adaptadora que se llama proteína TRIF. Esta proteína TRIF también tiene exactamente la misma función que la proteína MID88,
La única diferencia es que esta proteína TRIF la van a usar solamente dos TLRs, el TLR4 y el TLR3, ¿vale? Pero igual es lo mismo, esta proteína adaptadora lo que hace es permitir el que se lleve el mensaje hacia el núcleo. Entonces, precisamente, TRIF va a ser una proteína que va a ser esencial para la transmisión de la señal. Entonces, siendo un poco muy generales, todos los TLRs, es decir, absolutamente todos del 1 al 9, a excepción del 3, van a usar a la proteína MIT88. Es decir, si se dan cuenta, por ejemplo, estos TLRs que están aquí, pues ya van a usar a MIT88. Por ejemplo, TLR4 va a usar a MIT88 y los TLRs que son endosómicos como el 7 y el 9 y el 8 van a reconocer también a MIT88, es decir, van a utilizar a MIT88. Es decir, el único TLR que no utiliza MIT88 va a ser el TLR3, ya que el TLR3, siempre que lo oigan, va a utilizar como tal a esta proteína adaptadora que se denomina TRIF. ¿Está bien? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos notar otras cosas. ¿Qué otra cosa podemos notar? Que el TLR4 va a ser el único TLR que va a poder interactuar con MIT88 y a su vez también va a poder interactuar con TRIF, ¿vale? Entonces, el único TLR, que es precisamente el que reconoce al lipopolisacárido, va a ser capaz de interactuar con el MIT88 o con el TRIF. Entonces, aquí dice exactamente lo mismo que acabo de mencionar, que todos los TLRs, excepto el TLR3, va a usar a la proteína MIT88 y TLR3 va a usar en cambio a la proteína TRIF. Y ahora bien, TLR4 va a ser el único que puede usar ambas proteínas reguladoras, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues ahora vamos a continuar con lo que sigue por debajo, ¿vale? Es decir, ¿qué pasa una vez que se llega a la proteína reguladora? Entonces vamos a ver la siguiente imagen. Y en la siguiente imagen pues ya está como todo un poco más complicado, pero sigue siendo en esencia lo mismo. Prácticamente pues ya llegó la señal a la proteína reguladora, a MIT88 y también a TRIF. Entonces, lo que sigue es que estas proteínas reguladoras o adaptadoras van a hacer que la señal se lleve al núcleo. Entonces, el núcleo va a encontrarse aquí. O sea, el núcleo y la membrana nuclear va a encontrarse justamente aquí. Entonces, dentro del núcleo tenemos al ADN y precisamente dentro de todo este núcleo van a encontrarse factores de transcripción. Estos factores de transcripción se van a encontrar de forma inactiva. Entonces, comúnmente el objetivo de MIT88 y el objetivo de TRIF va a ser activar a estos factores de transcripción. Entonces, me gustaría que notaran, por ejemplo, que la gran mayoría de todos estos TLRs que están aquí, es decir, el 1, el 2, 5, 6, 7, el 8, el 9 y el 4, van a activar a los mismos factores de transcripción, que son el NF-kappa-beta, el NF-kappa-B, mejor dicho, NF-kappa-B, y AP1. Entonces, todos estos TLRs que se encuentran aquí van a producir la activación de estos factores de transcripción que ya mencioné, que son estos. Mientras que únicamente el TLR4 y el TLR3 van a activar como tal al al factor de transcripción que se denomina IRF3 y al factor de transcripción llamado IRF7, ¿vale? Entonces, y aquí también, por ejemplo, noten que el TLR7 y el TLR9 también pueden activar al IRF3 y al IRF7. Entonces, tenemos como tal aquí un revoltijo de todas estas líneas que se encuentran, pero prácticamente pues nos dicen lo mismo, ¿vale? O sea, nos dicen que, por ejemplo, sabemos que el TLR4 era el único que utilizaba ambas proteínas y entonces, por lo tanto, podemos esperar que TLR4 vaya a activar a este factor de transcripción y a este otro también, ya que utiliza ambas proteínas adaptadoras, a MIT88 y a TRIF. Ahora bien, aquí, por ejemplo, vean que el TLR7 y el TLR9 de los endosomas van a utilizar únicamente a MIT88, pero a pesar de utilizar únicamente a MIT88, la respuesta va a llegar a NF-kappa B y también
puede llegar a activar a estos factores de transcripción que son IRF3 e IRF7. ¿Está bien? Entonces, eso también es muy característico y muy preguntable para sus exámenes, que el TLR7 y el TLR9, por medio de MIT88, son capaces de activar a cualquiera de estos dos factores de transcripción, a cualquiera de estos 4 factores de transcripción, ¿vale? Entonces, ¿en qué va a cambiar o qué va a cambiar cuando se active, por ejemplo, este factor de transcripción en vez de este? Pues bueno, en pocas palabras podríamos decir que cuando se activan estos 2 factores de transcripción, NF-κB y AP1, siempre la respuesta de la célula va a ser inflamación, ¿vale? Siempre va a ser producir o promover la inflamación. Es decir, producir quimiosinas, producir citocinas proinflamatorias y cosas que ahorita la vamos a mencionar en la siguiente diapositiva, pero en una palabra, estos factores de transcripción lo que generan es más inflamación. Mientras que estos 2 factores de transcripción, IRF3 e IRF7, producen un estado de protección antiviral. Esta protección antiviral prácticamente es cómo las células producen ciertas moléculas que van a ayudar a que los virus pues ya no les infecten de la misma forma o no se unan o no logren ingresar a estas células. Entonces, cuando ustedes les mencionen IRF3 e IRF7, van a identificar luego que se va a tratar de una respuesta de la célula que va a dirigirse contra los virus, ¿vale? Y en general NF-κB y AP1 va a ser una respuesta inflamatoria en general para cualquier tipo de microorganismo. ¿Está bien? Entonces, aquí, ¿tienen alguna pregunta de todo lo que acabamos de explicar? O sea, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta de los TLRs? ¿O todo está quedando bien claro? Igual pueden escribírmelo para saber, estoy viendo. Y ahorita vamos a continuar. Qué bueno, está bien. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí, una vez que se activan, suponiendo que se activan a estos genes, a estos factores de transcripción, pues bueno, una vez que estos factores de transcripción se activan, pues van a promover la expresión o activación de todos estos genes que pertenecen a la inflamación. Entonces, ¿cuál es el resultado final de haber activado a estos factores de transcripción? Pues prácticamente que la célula va a promover la inflamación, va a promover un episodio de inflamación a su alrededor y también va a producir un estímulo a la inmunidad adaptativa, es decir, va a producir quimiosinas. Estas quimiosinas van a ser precisamente estas citocinas que van a llamar a células, a los linfocitos para que estos puedan viajar desde los vasos linfáticos hasta el tejido afectado. Entonces, siempre en una palabra, estos factores de transcripción se relacionan con la inflamación. Entonces, ¿qué otras cosas van a estar produciendo estos genes de la inflamación? Estos genes de la inflamación van a estar produciendo sobre todo citocinas inflamatorias, como lo que sería por excelencia la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, esas son las principales citocinas inflamatorias. También van a producir las quimiosinas, estas quimiosinas que son necesarias para que viajen no solo los linfocitos, sino también todos los leucocitos que están en la sangre, es decir, los monocitos, los neutrófilos, macrófagos, los basófilos y eosinófilos, y ya, ¿no? Entonces, prácticamente las quimiosinas van a llamar a los leucocitos de la sangre y también a los linfocitos de los vasos linfáticos o también de la sangre, y también van a expresar una mayor cantidad de moléculas de adhesión. Estas moléculas de adhesión van a hacerse notorios sobre todo en las células endoteliales que se encuentran en los vasos sanguíneos. Cuando hay mayor moléculas de adhesión prácticamente en un vaso sanguíneo, quiere decir que estas moléculas de adhesión van a pegarse a las células. Entonces, si un linfocito está pasando por aquí, se va a pegar con esta molécula de adhesión y va a darse cuenta de que en este punto o en esta parte del cuerpo, por debajo, hay una inflamación. Entonces, estas moléculas de adhesión sirven sobre todo para que el linfocito se detenga y salga al tejido afectado
como lo vamos a ver en la siguiente semana, todo este proceso de la inflamación, pero prácticamente eso también, estas moléculas de adhesión, que sobre todo son integrinas y selectinas, van a expresarse debido a estos factores de transcripción que aquí están, ¿vale? Y me parece que ya es como todo. Ah, bueno, y por último, pues bueno, también pueden como que aumentar la presentación del antígeno, es decir, aumentar la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿vale? Entonces, prácticamente todas estas moléculas que les acabo de mencionar van a ser características de precisamente NF-κB y de AP1. Entonces, hablando acerca de los otros factores de transcripción, que era sobre todo IRF3 e IRF7, pues bueno, una vez que se activan estos factores de transcripción, van a promover que se lean los genes del interferón tipo 1. Entonces, al leerse estos genes, entonces la célula va a producir interferón tipo 1. Entonces, comúnmente siempre que hay una infección vírica, la respuesta principal del sistema inmune es producir interferón del tipo 1. Esta va a ser la principal molécula que se va a producir contra los virus. Entonces, aquí nos hacen una aclaración, que es precisamente que el interferón de tipo 1 se va a subdividir en dos tipos: un interferón alfa y un interferón beta, ¿vale? Entonces, ambos, el interferón alfa como el interferón beta, corresponden al interferón de tipo 1 y van a tener precisamente funciones antivirales. Entonces, cuando se expresan o activan estos factores de transcripción, la respuesta final va a ser un estado antivírico en la célula, ¿vale? Entonces, precisamente esa es la diferencia entre ambos factores de transcripción. Entonces, aquí está prácticamente todo lo que acabo de describir, cómo es que NF-κB y AP1 expresan todas estas proteínas de la inflamación que van a estimular la inflamación, mientras que IRF3 y IRF7 van a ayudarnos a expresar sobre todo el interferón de tipo 1, ¿vale? Para los virus. Y estas moléculas de arriba, sobre todo para la inflamación, como vamos a ver más adelante, en la siguiente semana. Entonces, pues ya, acabamos como tal con el tema de los receptores de TLR, ¿vale? O sea, estas tres imágenes que les acabo de presentar aquí, todas son como parte de una misma, es decir, traten de verle, cuando lo estudien y les pase la presentación, traten de verla como una continuación una de la otra, es decir, esta sería la imagen 1, la imagen 2 y la imagen 3. Entonces son una continuación una de la otra, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora vamos a hablar acerca de unas consideraciones especiales que pueden ser como cosas que les pueden preguntar a ustedes. Bueno, ok, ¿alguna duda con este tema? Más que todos los videos eran para que ustedes conocieran cómo es que se da la respuesta o la interacción de los receptores, pero para fines prácticos y de evaluación solo se va a evaluar lo del libro. Lo de los videos es para que ustedes tuvieran una mejor comprensión del tema, ¿ok? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Sí, No, todo claro, pero yo más que todo tengo una duda respecto a la grabación de las clases. No sé si no sé si las vamos a, bueno, si las vamos a recibir al final o mejor cada quien con sus apuntes, es que no sé, porque como no tenemos portal, eso sí lo entiendo. Sí, no hay problema, Natalia. Sí se están grabando las clases y de hecho sí se las voy a hacer llegar, ¿ok? Ok, muchísimas gracias, doctor. Meredith, perdón, tenías levantada la mano. Sí, no tenga pena. ¿Será que pueden mandarnos el link de los videos? Es que a mí se me trabó en internet y hasta después me pude conectar y entonces no pude verlos desde el inicio. Ah, ok. De todos modos van a quedar grabados dentro de la misma clase de Meredith. Entonces les voy a mandar la clase. Ahí los van a poder ver. Ah, bueno, está bien, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? No, bueno, doctores, entonces terminamos acá. Los veo más tarde en su clase.